Buenas noches, bienvenidos a Los Observadores. Estamos en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de Azteca Guate. Nos acompaña hoy el director del Centro de Estudios Económicos Sociales, Edgar Ortiz, y José Eduardo Valdizán. Vamos a estar discutiendo cuáles son las prioridades de este gobierno de transición. Edgar, comencemos. Vemos que ya existe un vicepresidente que acompaña a Maldonado Aguirre. Hablemos de este personaje para comenzar y luego pues ya pasamos a los cambios de gabinete que vimos en las últimas horas. ¿Qué tal, Joaquín? José Eduardo, buenas noches. Un gusto acompañarles este viernes. Yo confesaba hace poco que no conozco a profundidad la personalidad del licenciado Fuentes Soria, pero entiendo que tiene un pasado en la rectoría de la Universidad de San Carlos, en la decanatura de la Facultad de Odontología, en algunos puestos públicos, digamos, quizás no tanta visibilidad pública, pero sí tiene alguna experiencia en la gestión pública, y sobre todo, pues, estar al mando de la Universidad de San Carlos también representa una bisagra política muy interesante, porque ellos ciertamente tienen muchísima injerencia, digamos, en el nombramiento de algunos puestos clave de gobierno. Entonces yo creo que eso te da algún callo, digamos, en cuanto a la negociación, lo cual me da la sensación a mí que es un personaje, digamos, bastante afable, bastante diplomático, digamos, agradable en su discurso, muy terso, digamos, que a lo mejor puede ser una imagen positiva para el binomio en lo que le resta del periodo, porque hay obviamente una situación especial, que por ser el binomio, digamos, un binomio que no llega por elección popular, pues no tiene bancada en el Congreso de la República, y eso dificulta muchísimo la comunicación. No me refiero puntualmente al comentario de Maldonado Aguirre de que se han roto los lazos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no hay lazos, ¿no? Entonces no se pudo roto ningún lazo porque no lo existía. No tiene ni siquiera una bancada representada en el Congreso, ni siquiera aliados políticos que le acompañen. Entonces es positivo tener a alguien en tu binomio que por allí pueda negociar un poco con el Congreso, porque se viene un tema interesante que es el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. Yo creo que eso ya se vino, pero yo creo que es horrible la propuesta que tenemos ahora mismo en discusión, y esa negociación es muy importante que se haga en conjunto, tanto presidente, vicepresidente, como el Consejo de Ministros que vaya a conformar y que está conformando ya, pues en alguna medida, el presidente y el vicepresidente. José Eduardo, tomando en cuenta lo que dice Edgar sobre esta inexistencia de lazos entre el Congreso y el binomio presidencial, y que ahora pues se muestra alguna posibilidad de que existan, y los cambios que ha hecho el binomio ya en gabinete, solo estaban literalmente esperando que llegara el vicepresidente para hacer estos cambios, se pudo ver, pero solo tienen pocos meses. Los guatemaltecos se preguntan qué pueden hacer en estos meses y por qué están estos cambios, qué podría alcanzarse en estos 4 meses. Yo creo que una persona que estuviese en el puesto que está Maldonado Aguirre podría hacer muchas cosas. Yo creo que no necesita una bancada en el Congreso, lo que necesita es aliarse con la calle, interpretar lo que son las aspiraciones de muchísimos guatemaltecos. Y yo creo que en dos cosas puntuales. El tema del presupuesto, por supuesto, que ¿cómo lo quieren financiar? ¿Con más préstamos? Porque esa ha sido la propuesta incluso de muchos de los centros de análisis económico. Más endeudamiento, un endeudamiento que ya se ha salido absolutamente de control, porque tenemos varias administraciones de pedir préstamos y endeudar al país de una forma absolutamente irresponsable. Entonces, sería muy fácil, y yo creo que es muy fácil para Maldonado Aguirre, si él se aliara justamente con la calle y con las que son las aspiraciones de los guatemaltecos. En este momento no creo que los guatemaltecos quieran dar más dinero para un Estado que ha sido irresponsable en el manejo del dinero, y en todo lo contrario, lo que tienen que hacer es echar la palanca para atrás y verdaderamente apretarse el cincho. Pero por supuesto eso en los políticos, ese es un lenguaje desconocido. La opción siempre es endeudamiento o impuestos. En este caso saben que es impolítico presentarse con un paquete de impuestos, entonces van a presentar un paquete de endeudamiento, porque la tercera opción, que sería esa de venir y dar marcha atrás en toda esa irresponsabilidad, y además en un verdadero combate a la corrupción, pues eso para ellos es un asunto verdaderamente desconocido. Creo que también Maldonado Aguirre podría aliarse con la calle en el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, siempre y cuando sean esas reformas, no ese pliego de reformas que había presentado el Tribunal Supremo Electoral, que ponía un poquito de todo lo que querían todos, no, sino un
pliego de reformas verdaderamente coherente que limite a los partidos políticos, que le dé más oportunidad a comités cívicos para postulaciones y que verdaderamente transparente la forma en que los partidos políticos obtienen sus recursos y sus apoyos. Creo que eso sería una buena bandera para él. Lo que yo no veo es que él sea capaz de interpretar eso, porque al final viene de la misma exacción, políticos. Edgar, entonces, ¿cuáles serían las prioridades de este gobierno de transición? Digamos 3. Acercarse a la gente, reformar la ley electoral y de partidos políticos, o cuidar de que el presupuesto que obtenga el próximo gobierno no vuelva a ser, como lo decía José Eduardo, fuente de deuda irresponsable o fuente de desabastecimiento para el sector salud, para el sector educación. Mira, yo creo que hay tres prioridades que en mi concepto deben ser importantes, y coincido en un punto con José Eduardo. Y yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno es enviar un mensaje de austeridad. Y para ello hay que hacer una auditoría interesante, digamos. Lo que pasa es que hay muy poco tiempo para hacerla, pero sí hay que hacer una suerte de auditoría de los recursos que tienen los ministerios, sobre todo un tema de personal. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, la composición del presupuesto general de la Nación en los últimos 10 años, uno se da cuenta que los rubros que están creciendo son los rubros correspondientes al gasto corriente. Recurso humano. Exactamente. El recurso humano y también otro recurso corriente, digamos, papel, oficinas, depreciación, mobiliario, etcétera, ¿no? Pero es meramente gasto corriente. Y el gasto de inversión se va reduciendo, ¿no? Y si algo debe hacer el gobierno, pues es la provisión de bienes públicos como carreteras, por ejemplo. Yo creo que eso es razonable que lo haga. Pero si simplemente están ensanchando el presupuesto para tener más burocracia, para tener más dependencias abiertas que realmente no generan utilidad, pues tenemos un gran problema, y justamente ahí caemos en el tema de la deuda, ¿no? Si no tenemos un Estado, digamos, ordenado, pequeño y delimitado, pues el presupuesto no puede ser también, digamos, bastante delgado, sino que más bien se nos va a engrosar. Entonces, uno es mensaje de austeridad: ordenemos la casa, veamos qué tenemos y qué debemos cambiar. No dará tiempo, obviamente, de depurar a nivel burocrático el Estado, pero sí por lo menos de hacer un diagnóstico. En segundo punto, el presupuesto y lo que resta del año, porque hay un problema de flujo de caja interesantísimo. Por ejemplo, el organismo judicial no tiene ni siquiera para pago de salarios ni del bono a fin de año, con lo cual hay que resolver ese problema de flujo de caja inmediatamente. Eso hay que negociarlo, y ahí sí tiene que pasar por el Congreso para los préstamos correspondientes de corto plazo, ¿no? Que esto no lo es vemos más deuda. En presidios también, lo vemos bueno, la huelga de presidios también, que uno ve a los agentes y la verdad en condiciones paupérrimas, ¿no? Ese punto, pues, es obviamente insoslayable. No queremos más deuda, pero lamentablemente el presupuesto se hizo hace un año, se hizo mal. Se proyectó sin los impuestos que obviamente decretó ya sin lugar e inconstitucionales la Corte de Constitucionalidad, con lo cual ese agujero habría que cubrirlo de alguna forma. Pero eso es nada más de muy corto plazo. En el mediano plazo, planificar un presupuesto, coincido ahí plenamente con José Eduardo, que no sea deficitario, o por lo menos si lo es, a un ritmo mínimo, y que venga con las recomendaciones de recortes para el año que venga, para hacer un presupuesto razonable en la administración siguiente. Entonces, en el tercer punto, la tercera prioridad, porque la segunda es el presupuesto y las finanzas de corto plazo. En el tercer punto habría que evaluar cuál sería, digamos, el gran legado reformatorio del gobierno que tenemos ahora mismo. Uno puede ser la ley electoral y de partidos políticos. Lo que pasa es que yo creo que hay mucho consenso de sí hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero cuando uno habla con muchas personas nadie sabe de qué reforma estamos hablando. Entonces yo creo que es un poquito ambiciosa la reforma, sin digamos, declarar públicamente que es necesaria. Creo que no hay mucho consenso sobre cuáles son los puntos esenciales. Yo, por ejemplo, soy un poquito más radical que José Eduardo. Yo creo que la reforma que hay que plantear es una reforma que abarate, digamos, el costo de formación de partidos políticos, porque hoy es una ley muy intervencionista en la organización particular de los partidos, ¿no? Te exige organización en 12 departamentos, en 50 municipios. Las firmas. Las firmas. Tú ves, por ejemplo, el caso español, y ahí te piden afiliados, y formas tu partido en cosa de un mes, ¿no? Dimos el tipo de la coleta de Podemos, que no es precisamente alguien que comulgue con mis ideas, pero alguien que, pues, de alguna forma arma su partido, hace una oferta política nueva, y lo hace porque el sistema te permite competir. El caso guatemalteco es paradigmático. Vivimos una crisis política este año, y no vimos a ningún solo partido político ofrecer alguna alternativa a la crisis actual que vivimos este año. Eso fue para mí inaudito. Digo, ¿cómo la oferta política no puede adaptarse a las exigencias del público? ¿No? Porque todos los que estaban en la plaza, estuvimos en la plaza protestando, pues de alguna forma esperábamos ver ese reflejo en la oferta electoral, y no se vio, y mucho menos se vio por parte de los candidatos que hoy están en la segunda vuelta. Entonces, podemos elegir hacer esta reforma electoral, o, opción B, creo yo, podríamos optar por una reforma muy simple y muy sencilla al servicio civil para profesionalizar la burocracia.
porque uno de los problemas y uno de los, digamos, grifos de la corrupción actualmente tiene que ver con la alta discrecionalidad que tienen los funcionarios en elegir a su personal burocrático. Entonces, básicamente tú te financias con mano de obra gratuita en la campaña porque será la mano de obra retribuida en la burocracia estatal. Eso te genera, 1, ineficiencia en la prestación de servicios públicos, 2, robustecimiento del Estado y 3, deuda pública, porque al final hay que pagar deuda para pagar salarios. José Eduardo, ¿coincide usted con estas prioridades? Y una observación, ¿dónde queda el tema tributario? La SAT, aparte del Ejecutivo, también es un desorden. Bueno, es que el tema tributario es todo un problema enorme, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil que venga alguien y logre convencer, hasta que no haya señales claras de haber limpiado la administración de eso que hablamos, que es la corrupción, que está a todo nivel. Porque la que se ve en el tema de la línea es obviamente la corrupción grande, enorme, pero es que el Estado en cada grapa, en cada clip, en cada lápiz que compra para una oficina, hay sobrevaloración, hay robo. A todo nivel está ese robo. Hay robo en el caso de la burocracia, porque han venido creando, por medio de contratos, está la plaza que tenían. Más han puesto otro que funcione, porque esa plaza no funciona, pero este dejó de funcionar, entonces han creado otro que hace ese mismo trabajo, y entonces simplemente han ido agregando más escritorios y un sello. Eso es un problema enorme si lo vemos también a la luz de las leyes laborales, porque encima de todo, la burocracia estatal es prácticamente inamovible. Cualquier empresa está sujeta a un recorte. Eso es normal en las empresas. Cuando hay demasiados problemas económicos, las empresas tienen que recortar personal, porque sería peor no pagarles. Aquí no. El Estado nunca conoce eso de recorte de personal, porque sabe que siempre están los bolsillos de los guatemaltecos para echar mano y sacar dinero para alimentar esas cosas. Entonces, tenemos un problema de corrupción enorme que yo veo muy difícil que ya sea uno de los candidatos que venga, va a tener la cuerda muy floja con la población. Y de entrada presentar un proyecto de impuestos, yo lo veo difícil. Creo que desgraciadamente se van a ir por la parte fácil, convencer a la gente de los empréstitos, de los endeudamientos, para que nos traquemos esta píldora tan grande y lograr salir avante con el presupuesto del próximo año. Pero yo no veo que estén tampoco siendo realistas en la discusión del presupuesto actual. Ellos siguen con la idea de seguir creciendo y seguir creciendo, porque hay otro sistema de corrupción que no hemos hablado, y ese sistema con el que se han dado en financiar los partidos políticos, con el que los partidos han crecido, y es el hecho de repartir la obra local, porque reparten la obra local y sabemos que no se hace la carretera. Todo eso va para financiamiento del partido del alcalde, y ese alcalde y ese diputado local contribuyen al partido nacional. Entonces, lo vimos pasar en Misco, claramente, sí. Por supuesto, y eso se replica en toda la República. Entonces estamos hablando de un drenaje de miles de millones de quetzales que los guatemaltecos no creo que tengan la dimensión exacta de cómo es. La falta de confianza también de los guatemaltecos para pagar impuestos podría ser un problema para las autoridades el próximo año. Vamos a una pausa, regresamos con observadores en esta noche. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropymes en el país. Para promover 1 millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad, y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. Agexport, exportando, Guatemala sale adelante. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras, estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso,
También bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo, llame ya. Este domingo, en Susana 360, la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Estamos perdiendo grandes oportunidades por todos los problemas políticos que Guatemala viene viviendo desde el mes de abril. Ya Guatemala no aguanta. Como mujer, como madre, como primera dama y ahora como candidata a la presidencia, ¿volvería a casarse? Domingo, 10:30 de la noche, solo por Azteca Guate. Continuamos con los observadores analizando las prioridades del binomio presidencial de transición. Edgar, se hablaba de ordenar la casa en materia de finanzas del Ejecutivo, se hablaba también de tener o buscar acercamientos con la gente, con la demanda de la población, pero también no descuidar al Congreso, que tiene en sus manos el presupuesto y las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y Maldonado Aguirre decía, lo primero que voy a buscar es las reformas. Pero entonces, ¿por qué lo primero que hace es cambiar a su gabinete completamente? ¿Qué peso tienen estos cambios en las propuestas o las prioridades del binomio presidencial? Bueno, yo creo que son dos temas diferentes. Digamos, uno, el nombramiento del gabinete responde lógicamente a un tema netamente de gestión. O sea, él tiene que gestionar el Estado en lo que resta. El Ejecutivo es un organismo netamente, como su nombre lo dice, no ejecutor, o sea, gestor del Estado. Entonces, si yo no tengo gente de confianza en mi gabinete, no puedo trabajar, ¿no? Y también enviar un mensaje a la población, digamos, de limpieza, de pulcritud. Si ustedes se dan cuenta los perfiles que él busca, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura y Deportes, una escritora, ¿no? Ana María Rodas, busca un ministro de Educación con cierta presencia, cierta imagen, ¿no? Como para darle, yo creo, una imagen diferente y fresca o seria al gobierno, si lo queremos ver así. Entonces yo creo que eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las reformas, yo quiero insistir sobre la falta, digamos, de mancuernas en el Congreso, porque Maldonado, a lo que puede apostarle, creo yo, es a su credibilidad y a su figura, digamos, de autoridad y de neutralidad, ¿no? Eso creo que puede aportar él y de alguna forma legitimar las propuestas que la gente está pidiendo. Entonces, yo creo que él podría ser el ponente de las reformas y de alguna forma la calle podría ser algo así como la bancada, digamos, que no vota numéricamente, pero que vota con sus pies y con su presión y que fuerce de alguna forma al Congreso a conocer las reformas que se vayan a plantear, que yo creo que él tiene que ser muy inteligente y muy mesurado con las reformas que vaya a hacer. Tampoco puede abarcar muchísimo, porque lógicamente estamos hablando de leyes, y por mucho que estemos de acuerdo en las generalidades de lo que tenemos que reformar, las leyes hay que escribirlas, discutirlas, pulirlas, ¿no? Algo que, bueno, yo creo que a los guatemaltecos ya se nos olvidó, porque hace años que el Congreso legisla por urgencia nacional en 3 horas y sin discusión alguna. Pero esa no es la tónica, digamos, que debiera llevar una legislación correcta y civilizada, ¿no? Esperaríamos que sea una discusión de altura. Entonces él tiene que ser mesurado, creo yo, plantear sus batallas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a pelearme por la reforma electoral, por ejemplo? Plantearla desde el Ejecutivo, invitar al Congreso a conocerla, a discutirla técnicamente y aprobarla, y pues la calle será, como te digo, la bancada invisible o visible que presiona al Congreso para la aprobación. Entonces yo creo que podemos ver entonces a un grupo de personas en un escenario próximo, apoyados por el presidente de la República, presionando a los congresistas para que den cabida a estas reformas. José Eduardo, ¿su opinión en estos cambios de gabinete? Bueno, yo diría que también estoy muy de acuerdo, son cambios normales. Él tiene que poner su equipo, de hecho tiene que, si no llenar toda la administración, porque eso no lo va a poder hacer, pero sí poner pues los cambios cuerdos y elementales que le puedan permitir a él pues tener un poco de confianza en que cuando da una directriz se va por ese lado o por el otro, ¿no? También hay que tener muy claro que
por la forma en que llega, que no llega de elección, es un gobernante de transición. Y lo tenemos que tener claro nosotros y lo tiene que tener claro él. O sea que lo que pueda hacer, pues son cosas muy puntuales. Yo creo que la sabiduría que él podría tener es la interpretación de eso que es muy puntual y en lo que él puede estar de acuerdo con la calle y con la gente, que eso es, tiene que interpretar esos anhelos y esas aspiraciones, y con eso lograría mucho. No puede, también estoy de acuerdo, no puede portarse demasiado ambicioso, porque eso sería aspirar a mucho y hacer absolutamente nada. Tiene por el momento dos cosas muy importantes. La primera es el presupuesto y, por supuesto, cómo va a salir con las cuentas de aquí a que entregue el gobierno. Eso ya es un problema gigantesco que, si lo logran sortear con cordura, pues ya es un logro enorme, realmente. Hablemos ahora, Edgar, de los retos, digamos, ¿qué tanto le podría facilitar el actual gobierno de transición las cosas a quien tome poder después de la segunda vuelta electoral, después de elecciones? ¿O podría verse opacado esto por alguna presión de no entregar las cosas en orden? No, yo creo que el gobierno que tenemos tendrá que entregar en orden lo que tenga. El problema del gobierno que viene, yo creo, no es tanto lo que reciba el Ejecutivo en términos administrativos, sino que las cajas, las arcas van a estar vacías los primeros 3 meses. O sea, los primeros 100 días de gobierno van a ser absolutamente caóticos, porque la caja va a estar, digamos, en crisis. Y ahí yo creo que tendrá un reto muy difícil y muy, digamos, que no quisiera estar en su lugar, gane quien gane. Lo que puede hacer, digamos, la administración actual puede ser nada más una labor de orden, de depuración, de consejo, meramente, ¿no? Porque no te queda demasiado que hacer y ni siquiera puedes tocar temas fundamentales, por ejemplo, que en el fondo afectan el presupuesto. Y voy a poner un ejemplo clave, que se habla muy poco: sindicatos públicos, pactos colectivos en el sector público, no van... Exuberante. Eso te trastea, digamos, una parte muy importante del presupuesto. En salud es un 30% o algo así. Entonces, eso sí afecta muchísimo la gestión del gobierno que viene. Ahora, ¿veo yo al gobierno de Alejandro Maldonado y renegociar con Luis Lara? No. ¿Veo yo al gobierno de Maldonado y renegociar con Joviel Acevedo? Tampoco. Entonces, esos temas, digamos, muy espinosos, yo creo que le van a caer al gobierno que venga. Y esos son los temas fundamentales de gestión financiera que tendrá que enfrentar, gane quien gane la segunda vuelta, sí o sí. Y ahí están los temas espinosos. Los temas, digamos, de gabinete y de gestión que restan del periodo, pues serán meramente de ejecución. Ya que te quedan las obras, ya están probablemente planificadas en comunicaciones, salud ya tendrá su presupuesto y su ejecución, te faltará ver si tienes flujos de caja para atender los medicamentos o no en lo que resta del año, pero mucho más que eso, ¿no? Vamos a la pausa en Observadores, regresamos con más, etapa de conclusiones al regresar de esta pausa. No nos cambie. Los científicos de Shell han creado la nueva Shell V-Power Nitro Plus. Su fórmula única de doble acción está diseñada para limpiar y proteger las partes vitales del motor. Diseñada para mejorar el desempeño, haciendo que los caminos sean más emocionantes de conducir. Elige la nueva Shell V-Power Nitro Plus. Pruébala hoy en nuestras estaciones de servicio Shell identificadas. Y le dije, no me importa que tenga pisto y cuello. Si cometió un delito, que lo juzguen y que lo metan al bote. Bien hecho. Que los diputados deberían de trabajar para la gente, no para sí mismos. Bien hecho. Que el gobierno le dé los contratos a las empresas con mejor oferta y no con la mayor mordida. Bien hecho. Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho. EDADE 2015. Fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo. Con la participación del expresidente de España, José María Aznar. Jueves 8 de octubre, 14 horas, Hotel Westin Camino Real. Con el patrocinio de... Estamos de vuelta, entramos a etapa de conclusiones en el tema de prioridades del gobierno de transición y tal vez los retos que tenga que tomar el próximo gobierno. José Eduardo, ¿a dónde tiene que apuntar entonces el guatemalteco la mirada si quiere permanecer vigilante y
¿Cuál es su conclusión entonces en torno al gobierno de transición? ¿Qué retos y prioridades tiene? Bueno, yo creo que a donde tiene que apuntar el guatemalteco es algo que nunca ha puesto atención seriamente, y es a las finanzas del Estado. En Guatemala se discuten los presupuestos, se discuten los empréstitos, y yo veo que algunas gentes dicen esto o aquello, pero la mayoría de la población parece permanecer desaparecida, ausente de la discusión del tema de los tributos, y tiene una explicación muy sencilla. Como la base tributaria es tan pequeña, a pocos les interesa eso, porque a pocos le están cayendo los impuestos. Eso no se ve en otros países, donde las bases tributarias le cae a todo. Entonces todo el mundo sabe que si estos aprueban deuda, quien la tiene que pagar es el ciudadano. Esa consecuencia no existe. El guatemalteco tendría que poner mucha atención en el tema de cómo está el presupuesto del Estado, y eso es fundamental. Pues del gobierno de transición, yo como digo, pues yo quisiera pensar que van a ser responsables. Quisiera pensar que eso es un punto importante, que van a ser responsables y que van a tratar de llevar algo muy coherente con lo que está pasando en el país en el tema ahorita, que es el inmediato, y es los números. Los números del Estado están por los suelos y la credibilidad de los contribuyentes está aún peor. Entonces tendrían que trabajar esos dos puntos, pero de una manera importante. O sea que eso es lo que podríamos esperar del gobierno de Maldonado Aguirre. Más allá, pues no creo que podamos esperar demasiado, ¿no? Creo que eso está muy claro. Esa situación es la que él tiene que atender de manera prioritaria. Pero vuelvo a esto, es donde el guatemalteco siempre ha estado ausente de la discusión de los presupuestos, del endeudamiento, y solo cuando medio se asoma un tema de impuestos, entonces todo el mundo pega el grito en el cielo. Pero no ven que el tema de endeudamiento va a traer al final un tema impositivo. Y entonces es donde no veo al guatemalteco responsable, presionando y siendo verdaderamente un fiscalizador. Y creo que eso sería importante. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para invitar a los guatemaltecos que nos sintonizan a estar con José Eduardo el lunes en Cara a Cara, también en vivo, analizando precisamente el presupuesto nacional para el próximo año. Edgar, la conclusión en torno a esto, ¿coincidís con José Eduardo en el tema del presupuesto y que esa es la prioridad del guatemalteco y del gobierno de transición? Las finanzas del Estado. Es una muy importante. Lo que pasa es que yo no soy tan optimista sobre lo que puede llegar a ser el gobierno actual, porque, te repito, el tema de las partidas, digamos, ya hay muchísima cantidad, hay una gran cantidad de partidas presupuestarias prácticamente comprometidas, condicionadas por la ya existente estructura estatal. Entonces ahí tiene muy poco margen de maniobra Maldonado Aguirre, y su única, digamos, margen de maniobra va a ser en reducir de la mayor medida lo posible el déficit fiscal que deba incurrir el gobierno que venga. Lamentablemente no puede hacer más, pero tiene que hacer esto, porque el presupuesto actual está obviamente en la estratosfera, ¿no? O sea, no puede ser ese presupuesto, es imposible, es ridículo, y lógicamente es ilegítimo en un contexto en el cual el guatemalteco medio rechaza casi cualquier acto de gobierno, ¿no? O sea, porque lo que tenemos que entender es el mensaje claro que está enviando la población. El mensaje no era: no queremos a Otto Pérez Molina, no queremos a Roxana Valletti. El mensaje era: el Estado no funciona, la clase política que tenemos. No tenemos en Guatemala una discusión de altura en cuanto a la política económica, y eso también condiciona mucho la planificación del presupuesto. O sea, las reformas tributarias que tenemos en Guatemala son de risa, ¿no? Se cocinan en 3 horas en el Congreso a la medianoche, como fue la del 2012, se decretan los impuestos pues de Mariscal Zavala mientras se negocia el presupuesto de la Nación del 2014, y con esa tónica también y con ese orden en las finanzas públicas muy poco podemos esperar. Entonces sí coincido con José Eduardo en que es una prioridad muy importante. Lamentablemente está muy condicionado por la estructura actual de la burocracia, muy poco por hacer, pero debe procurar que el nivel de deuda sea el mínimo posible. No cierra un presupuesto sin deuda por todos los compromisos que hay, pero por lo menos procuremos que esté muy cercano a recaudación, que estará por los 54.000, 56.000 millones de quetzales, mientras que el proyecto que están planteando son como 74.000 millones de quetzales. O sea, es una brecha demasiado grande.
Muchas gracias a Edgar, a José Eduardo también por estar con nosotros en esta noche en Los Observadores. Ya le dio, entonces, póngale atención al presupuesto. Los diputados van a entrar a discutir esto próximamente en el Congreso de la República. Hay sesión programada para el próximo martes, para el próximo jueves, y allí podrían empezar a jugarse estas importantes cartas de las finanzas del país. Póngale usted entonces atención. Nos vemos a la próxima en Los Observadores.